Vamos a ver en Guaraní quién se encarga de ese papel protagónico. Me ha gustado mucho Añasco en los primeros compromisos. ¡Ya se juega! Guaraní, Libertad aquí por Tigo Sports. Va tocando el Guma. Pachi Carrizo. Villalba que presiona, saliendo Tanda, jugando Pato Tanda y Añasco que va, pica Maxi, va el 10 de Guaraní, carga el legendario por el centro Romero, centro de Añasco, corta la defensa del Guma, insiste Añasco, pega en el defensa y la pelota que termina fuera del campo de juego. Primera aproximación importante en el partido, pelotazo largo. Se cierra bien Guaraní ahí atrás, cuidando los detalles, Pachi la filtró para Espinosa, Eva Espinosa. Que termina fuera. Hasta ahí la presencia de lateral ofensivo de Libertad. Gran proyección pisando área contraria y teniendo hasta la determinación necesaria como para poder rematar. Gran pase filtrado y qué manera de resolver de parte de Espinosa. Juega López, arriba Mati, pelota larga para Imanol, Segovia ganó de cabezas para Barbote, pero antes Robert Rojas, salta Fernández, sale Rodrigo Vera de zurda, el remate que termina fuera, así llegó Guaraní con peligro. Zurdazo que termina pasando cerca. Guaraní cada cierto periodo de tiempo también elige presionar, elige tener sus posibilidades y apela a esto. Ahora Tanda, toca Tanda, pelota para Mati, López va, se vino López, el pase corto, Diego Fernández va, Diego recortó, insiste Fernández, la cambió para Tanda, Tanda, a colocar, desvía Morínigo, sigue Mati López, la va cambiando López, Barbote, juega Barbote, sale Robert, lo acompaña Lucas en defensa. Banderín levantado, habrá pelota para el conjunto Gumarelo, llegó, reaccionó, respondió Guaraní. Sí, probando una vez más de media distancia. Fernández que no termina de acomodarse, y es ahí en donde duda un poquito. Jiménez. Centro de Espinosa, va, ¡pero! Fantástico y aparece la figura joven de Libertad con un cabezazo infernal. Rodrigo Vera y una aparición magnífica, impecable, cabezazo de goleador, cabezazo de centro atacante, killer, vean ustedes, apareció Rodrigo Vera Acuña. Esta era la fórmula, el camino al gol. Esperando Rodrigo Vera dentro del área. Alexis Fretes con el centro. Arriba está. De cabeza le pega. El remate que domina Servio. El remate fue de Villalba. Por abajo Espinosa recuperó. Sale para el Guma. Presiona Maxi Añasco. Rodrigo Vera. Rodrigo Vera. Lo raspó a Barbote. Y lo van a molestar. Sí, amarilla para el goleador, para Rodrigo Vera, el primero en Libertad. Sí, que había quedado desacomodado precisamente en esa zona. No tenía un marcador y terminó cometiendo esta falta. Hay mucha riqueza técnica, buenos gestos a la hora del control de Añasco, que en definitiva no tiene mayores problemas para dar ese pase a un solo toque. Y esta es la repetición de la falta. Y la verdad que da como para la revisión. Y sí. Ya lo llaman. Debe ser rojo. Será expulsión. Lo pisó muy fuerte en una zona. Se va a quedar con uno menos porque se va a ir el 30 Rodrigo Vera. Se queda con 10 Libertad. Expulsado Rodrigo Vera. Acuña por esa entrada. Qué pena porque es un chico con un perfil muy interesante. Es el autor del gol. Una entrada que seguramente no tuvo esa intención, pero lastimosamente cometió una falta de expulsión. No va a seguir Barbote. Se prepara René Rodríguez. Le duele absolutamente todo a Achi Barbote y muy fuerte. Puede que sea una lesión considerable. Ojalá y no sea grave, pero el doctor Danilo Ortiz ya pidió. Escapa Tanda de vuelta con Segovia. Control y pasa, apertura hasta Rodríguez. Añasco, la rebotó muy bien, va René, sigue René, centro de Rodríguez, la quería García, viene, se arroja al piso con todo, ¡gol! ¡Gol!
Coronel que terminó cerrando hacia un costado. No pudo antes Juanma García. Vean ustedes cómo temporizó René Rodríguez aquí para Alan Benítez con el saque de costado. La cambian arriba, pero sale Céspedes. Dentro del área insiste el Guma. Quedó sentido un hombre del Guma. García, lucha Juanma. La perdió García. Jiménez, Alan Benítez, pique y va. Benítez. La llevó Benítez. La cruzó de forma peligrosa. Hasta ahí la proyección de lateral. Fernando Fernández. La va cambiando con tanda. La maneja Pato. Jugando tanda, Mati López. Centro de Mati López, por abajo con Diego. Se perfila, Fernández. Zurdazo descomunal. Apareció el comandante Diego Fernández. Pone el segundo para Guaraní. Se perfiló, encontró el espacio. Un especialista con esa zurda fascinante. Y el neoclásico ya lo gana Guaraní. Diego Fernández. Y una zurda impecable, una zurda imperial. Así anota el segundo. Néstor Jiménez le pega a Jiménez, centro de Jiménez, arriba, cabezazo defensivo de Guaraní. Aparecía Imanol Segovia. Alan Benítez, Lucas Sanabria, va Lucas Sanabria, Servio al córner, zurdazo de Lucas Sanabria. Inesperado, realmente por la distancia, por lo que iba desarrollándose dentro de la jugada, pero se animó y conste que tenía marca. Y qué tremendo efecto, le termina agarrando la pelota que va cayendo de golpe. Y es ahí en donde se da la respuesta. Se van sumando al área rival los de Libertad. Espera Jiménez, espera Robert Rojas, arriba para Robert, salta Rojas. Sale Guaraní, ahora Morínigo. Como líbero. La eleva Morínigo. Pelota larga. La cambiaron por el medio, recuperó Ferfer, quedó sentido el de Libertad. Y va de contragolpe Guaraní, Añasco. Va Maxi, Pancharrúa, lo puede liquidar. Maxi pegó en el palo el remate de Maxi. No lo puedes creer, Añasco. Y va Diego Fernández, toca Diego. Céspedes, la cambia Víctor. Fernando Fernández. Le metió un fierrazo a Añasco. De zurda arriba el remate. Apareció Coronel y habrá salida para el Guma. Y se sigue lamentando Añasco, que tenía opciones quizá. Apeló a la individual. Qué zurdazo, ¿eh? Cuando Derlis López marca el final del partido. Aquí en la Arboleda, amigos de Tigo Sports. Lo ha ganado Guaraní por 2-1. Arrancaba perdiendo. Lo dio vuelta el legendario, que se queda con el neoclásico. Hubo un antes y un después dentro de este partido que está finalizando con algunos empujones, con algunos reclamos, algunos jugadores que se han quedado calientes. Así se juega un clásico, así se vive un Guaraní Libertad con triunfo para el aurinegro, para el aborigen en esta oportunidad. Buen partido en líneas generales de Mati López.